Primero es decir que el tema de turismo, movilidad, límites, etcétera, etcétera, no afecta solo a Baleares, esto nos afecta a todos y desde hace ya años. O sea, sí que es verdad que durante muchos años, por un lado, el sector era un sector regulado, que después se liberalizó con la famosa Ómnibus y después el ALOT. Ha habido ahí unos años de cierta tranquilidad, pero el tema es que no tanto por el turismo, sino por el lado de movilidad, estamos en lo alto de la agenda. Y tenemos el caso de la Ley de Movilidad Sostenible, que ahí Feneval ha hecho un buen trabajo para defender los intereses del sector y yo creo que si es que sale algún día, el sector está bien defendido y bien protegido, como decías, dentro de la definición de movilidad compartida, pero eso no nos quita para que debamos ser muy conscientes de que estamos en el debate público. Y más allá de contar cuál es lo específico que está pasando en Baleares, a mí lo que me gustaría es que todos, igual que he dicho esta mañana, nos llevemos una lección aprendida. Y es que el debate ocurre, hablemos o no. Si no hablamos, el que cuenta la historia es el que está enfrente nuestra. Y el que está enfrente nuestra no habla precisamente bien de nosotros. Antes de lo que ocurrió en Baleares, o sea, paradigmático lo que pasa, por ejemplo, en Ámsterdam, donde deciden hacer una zona de bajas emisiones hace ya años y, de hecho, con el tema de la definición de movilidad compartida ya lo comentamos. En Ámsterdam lo que deciden es que todos los vehículos que no sean de residentes, que no sean taxi, que no sean VTC o car sharing, todos esos vehículos tienen que pagar peaje. De repente el sector de rentacar de Ámsterdam se tira de los pelos y empieza a decir, pero esto cómo es posible, cómo ha pasado, cómo nos encontramos ahora con este impedimento, y es simplemente porque estaban tranquilamente mientras aquello se debatía y había un cierto movimiento a nivel social en contra del rentacar, nos llena las calles de coches, de turistas que son de fuera, etcétera, etcétera, pues el sector estaba tranquilo. Entonces, tenemos que aprender a salir y a hablar de nuestro sector y que la sociedad entienda que el rentacar no somos los que estamos llenando las calles de coches, que estamos impidiendo que la gente que vive en la zona o que trabaja por la zona no se pueda mover, no pueda aparcar, que les colapsemos las zonas de mayor movilidad porque sean destinos turísticos o porque sean polos de atracción tipo centros comerciales, etcétera, etcétera. Y somos nosotros los principales responsables de hablar bien de nuestro sector, porque nadie más está hablando bien. Bueno, en el caso de Neutral in Motion, por supuesto, que tenemos el apoyo de otras asociaciones, pero lo que está pasando y lo que sigue pasando en Baleares es que los únicos que podríamos hablar bien de nosotros mismos, pues hemos estado muchos años sin hablar, pensando en, oye, esto de la limitación es una chorrada y no lo van a hacer nunca. Bueno, pues ya lo tenemos, lo teníamos en Formentera y en Formentera se decidió que, bueno, total, Formentera es una isla pequeña que tampoco tiene mucha relevancia desde el punto de vista del negocio, nos quejamos un par de días y lo dejamos pasar y de repente en Ibiza se levantan un día. Además, Ibiza, Partido Popular, que de siempre la gente se pensaba que el Partido Popular iba a estar a tope con el sector, el estar al lado de las empresas, de la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Pues bueno, se levantan un día en Ibiza, en aquel momento el único gobierno en manos del Partido Popular, porque el resto estaba en coaliciones del PSOE con la izquierda, y deciden que ellos también van a hacer una limitación del sector del rentacar. Ante lo cual, ¿qué hace el sector? Pues llama al presidente del Consell Insular, el presidente responde, no os preocupéis, que todo lo que hagamos se hará con consenso y basado en datos, y entonces nos volvemos al despacho, seguimos sin hablar del sector, el resto
sí que sigue hablando mal de nosotros y de que les colapsamos las carreteras y demás, y nosotros de vez en cuando decíamos, ¿no somos el 10%? Sí, somos el 10%, ¿y qué? Pero el clamor popular que está en la calle es otro. Y resulta que aquí, sin comerlo ni beberlo, nos hemos encontrado que en 2025 tenemos una limitación de vehículos en Ibiza. Bueno, pues sí, de la mano del gobierno, teniendo reuniones y con ellos diciendo que a tope con el sector y demás, pero seguimos sin dar la cara por el sector. En Ibiza y en Baleares ya está el problema. Yo solo digo que intentéis salir, bueno, y en Canarias pues también está el run run, etcétera, etcétera. Pero esto mismo que pasa en Baleares puede pasar en cualquier sitio. En Barcelona, en cualquier momento, pues cambia el signo del ayuntamiento y decide que los atascos de la ciudad también son culpa del rentacar. Y nos encontramos con una limitación para entrar en Barcelona al rentacar, o en Valencia, o en cualquier otra gran ciudad. Entonces, una de las lecciones que yo creo que sobre todo es, más que contaros lo concreto, es que intentemos aprender. Y yo la primera lección que os diría es salir y hablar bien del sector. Y contad qué es lo que estamos haciendo que contribuye al bienestar de todos y que mejora la economía. Porque si no, los que van a hablar de nosotros igual no hablan tan bien como podríamos hacer. ¿Qué nos encontramos en Baleares? Como decía, se inicia en Formentera, que Formentera no deja de ser un municipio. Por tanto, a eso se le dio poca importancia, que además fue en 2019, con lo cual después vino la pandemia y yo creo que estábamos todos bastante entretenidos con otros temas. Y en 2022 vuelve a surgir, porque claro, 2020 no hubo turismo, 2021 pues tampoco hubo demasiado movimiento, en 2022 sí que volvió con fuerza el turismo y volvió otra vez los movimientos en contra de la masificación turística. En 2022 es cuando surge la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca, que habilita a la isla de Menorca a aprobar cupos. Surge el borrador primero que saca también la isla de Ibiza para limitar el número de coches, y en Mallorca empiezan a hablar de que cabe la posibilidad de que hagan alguna limitación. Llegan las elecciones de mayo de 2023, cambia el signo político de todas las islas, ahora ya todo en manos del Partido Popular con o sin Vox. La gente se tranquiliza, siguen habiendo voces pidiendo la limitación y de repente, pues eso, ahora nos encontramos en 2025 con Formentera con la limitación aprobada, Ibiza con la limitación aprobada, Mallorca que está a punto de sacar la ley que le habilita para hacerlo y Menorca que en cualquier momento aprueba los cupos para 2026. ¿Qué impacto tiene en el sector? Porque aquí hay debate y de hecho ya lo hemos estado hablando varios y yo creo que muchos podemos estar tentados de decir, oye, pues si limitan el número de coches que hay en mi ciudad, pues tampoco me va tan mal. Y eso se oye mucho. El problema es que en Ibiza lo que está ocurriendo es que hay un efecto llamada. ¿Por qué? Porque en Ibiza, bueno, no sé si esto lo puedo decir o no. ¿Lo puedes decir? No, porque a lo mejor me estoy tirando piedras contra mi propio tejado. En Ibiza, cualquiera de vosotros que queráis ir a operar, tenéis garantizado 150 vehículos. No solo tenéis garantizado 150 vehículos, tenéis garantizado a los clientes, porque total, como no hay suficientes vehículos de alquiler, pues los clientes se van a pegar por conseguir vehículos. Claro, la empresa local que estaba súper feliz diciendo voy a conseguir un mercado controlado sin tener que estar peleando ni mejorando servicios, se encuentra con que el sistema al final lo que está haciendo es atraer más gente. Esto es la consecuencia directa que tiene. Por tanto, ahora ya las zonas están cambiando. Y quienes estamos defendiendo desde Baleval la necesidad, primero, de hacer cosas que sean legales. Y segundo, respetar las leyes de la competencia y dejar
que sea el propio mercado el que se vaya regulando, empezamos, parece que a tener razón. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que hemos dejado durante muchos años crecer la pelota, al final el político que está en el poder no va a soltar la bandera electoral, porque para ellos esto ya se ha convertido en una bandera electoral y de hecho en Ibiza están convencidos de que si sueltan esto van a perder las elecciones. Entonces se llega al momento de judicializar todo y ahora mismo hay 5 demandas contra el gobierno de Ibiza puestas, uno por parte de la CNMC, otro por parte de Balearia, otro por parte de Valeval y hay otras 2 demandas por parte de distintas empresas contra las tasas que están imponiendo y contra el reparto del cupo. Consecuencia adicional, que como al final esto se ha proyectado como una forma de proteger el mercado, quienes estáis en zonas que van a Ibiza y a lo mejor tenéis clientes de los que alquilan un vehículo y se va un par de días a Ibiza, la sanción va contra vosotros. O sea, al conductor le van a poner multa, pero a vosotros por haber llevado a un vehículo a Ibiza os van a sancionar, que es algo que también se va a judicializar en su momento y que esperamos que a la primera empresa a la que le caiga una sanción por esta razón empiece a recurrir hasta las últimas consecuencias, porque nos estamos encontrando con una situación en la que da igual la racionalidad ni la legalidad ni nada por el estilo. O sea, ellos van para adelante, están protegiendo el mercado en Ibiza y van a atacar y a hacer cosas que yo os digo, claramente son inconstitucionales y claramente van contra los tratados fundacionales de la Unión Europea. Si sé lo que vas a preguntar, que es lo que nosotros hemos estado constantemente preguntando. Digo, por aquí hay una pregunta, ¿no? Sí. Y ya que es así conversacional, para que te escuchan todos. Soy Carlos Empere de GrowUp. Cristóbal, imagino que sabrás la pregunta, ¿no? Es decir, si no he entendido mal, tú has explicado que un cliente nuestro de un rentacar de la península embarca en Denia, por ejemplo, y va a Ibiza y se le sanciona al cliente como conductor y a la empresa también. Sí. Sí. ¿Y qué culpa tiene la empresa? Bueno, si quieres, te organizo una reunión con el gobierno de No, Ibiza. Con Roberto Algaba. Estoy preguntándote lo que yo... Se lo explicas porque se lo hemos explicado 37.333 veces y Claro, todavía no lo entiendes. Lo que yo me pregunto en voz alta, ¿qué coño, qué le voy a prohibir a mi cliente? O sea, ¿no voy a dejar que alquilen un vehículo mío para ir a Ibiza? Bueno, hay empresas que, o sea, hay empresas que de hecho no permiten que se embarque en ferry el vehículo. Pero queda igual, que aunque tú se lo prohíbas en las condiciones de tu contrato, el cliente igualmente puede ir a Ibiza. Y lo que no tiene ningún sentido es que sancionen a la empresa. Pero tú ten en cuenta que aquí hay 2 temas. Uno, cierto malestar social que no hay que negar, pero que no está bien dirigido, o perdón, está muy bien dirigido por unos intereses económicos muy específicos hacia lo que interesa. Porque atascos en Ibiza, en Mallorca, hay todo el año. O sea, no hay que negar la realidad, pero vamos, también en Madrid, en Valencia y en Barcelona sufrimos los atascos y no se nos ocurre prohibirle a la gente conducir, porque hay una cosa constitucional que se llama libertad de movimiento y libertad de circulación. Tú, y además, que eso lo hemos visto con ejemplos recientes, tú para limitar un derecho fundamental no puedes sacarte un informe de 4 duros, como han hecho, para justificar esto. Entonces, o sea, hay una argumentación que podríamos estar aquí una eternidad hablándolos. Pero queda igual, o sea, lo que quiero que entendáis es la fundamentación o la razón hoy en día con el tema este de la pospolítica. Olvidaros, o sea, nos pueden meter un arreón por cualquier lado y lo mejor es prevenirlo y es empezar a hablar del sector y que las autoridades conozcan perfectamente cuál es nuestra contribución y aquellas asociaciones que pueden empezar a ponerse un poco bravas con el sector, pues empezar a hablar con ellos y desarrollar diálogo. Porque si no, pues esto va a llegar y a lo mejor en un momento dado, Carlos, que está enfadado con esto,
pues decide hablar con el Ayuntamiento de Denia para proteger el rentacar de la comarca y decir que como hay atascos, hay que prohibir a los rentacares de fuera alquilar en la zona. Y al final nos convertimos aquí, pero es que la tentación es súper sencilla. Y repito, hablando con alguno de vosotros, seguro que cuando yo estaba contando lo de la limitación habéis pensado que es una muy buena idea, porque al final me quito la competencia de encima, Andrea, y subo precios. Andrea. Pero es que las consecuencias de tirar la bola de nieve por la ladera de la montaña, tú no sabes al llegar abajo en qué se ha convertido esa bola de nieve, ¿eh? O sea, de verdad, empezar a hablar, salir a las calles y empezar a contar que el sector de rentacar lo que hace es prestar un servicio para una serie de personas que lo necesitan y que si nosotros no estamos en la ecuación, la situación es mucho peor. ¿Cuál es la solución que nosotros ponemos ¿cuál es la solución que nosotros ponemos y que repetimos, insistimos y estamos con la intención de que el debate se centre en lo otro y no en lo que hay ahora? O sea, en Ibiza o en cualquier isla, bueno, en Canarias pasa lo mismo. La gente necesita un coche, la gente que vive allí necesita coche porque el sistema de transporte público es pésimo y entonces o te mueres de asco en casa o te pillas un coche para dar vueltas. Al turista le pasa lo mismo. O sea, al turista llega al aeropuerto y necesita un modo que no es transporte público. Y nosotros insistimos en 3 cosas fundamentales. 1, hay que mejorar la red de transporte público, cosa que la mayoría de las islas llevan años sin hacer. Han hecho cosas puntuales, pero no es algo generalizado. Hay que mejorar las infraestructuras. Ha crecido la población en Baleares en torno a un 50% en los últimos 20 años. Las infraestructuras no han crecido al mismo ritmo, con el añadido de que el problema de precio de la vivienda que nos encontramos hoy en día lo que hace es que la gente se haya ido de la capital a vivir a los pueblos de alrededor. Y eso lo que provoca es todavía más movimiento de coches de los que había antes. Y esa carretera no se ha mejorado. Repito, mejora de la red de transporte público, mejora de las infraestructuras y 3, bueno, aquí hemos hablado de tecnología. ¿Os creéis que no se puede con la tecnología de hoy en día gestionar el tráfico de una manera mucho más inteligente? Porque, como he dicho, en Mallorca hay atascos, pero hay atascos puntuales en zonas específicas. La isla no está atascada como concepto general. Sí. Vale. Me callo ya. Ponencia. Y es que tenemos otra pregunta por aquí en el público. Sí. Hola, Cristóbal, Juan Luis. Yo soy Daniel Martín, soy de Quinto, la compañía de renting del grupo Toyota. Nosotros trabajamos con operadores de rentacar, como sabéis, y los coches son nuestros, son de Quinto, pero están cedidos en arrendamiento a los rentacares. Tenemos 2 particularidades. Tenemos coches que son arrendados para el servicio de rentacar, que están circulando en estas islas que estamos hablando, y tenemos vehículos, que lo hemos hablado también con la Asociación Española de Renting, que son de clientes, que son empresas o particulares que nos hacen renting, que están matriculados a nuestro nombre y están circulando. El año pasado no tuvimos problema porque la ley no entró en marcha, pero este año estamos expectantes de saber qué puede pasar. Nosotros tenemos que distribuir nuestra flota y querría saber si tú, Cristóbal, nos puedes decir qué tenemos que hacer este año con la flota que vamos a llevar a Baleares. ¿La podemos llevar? ¿No la podemos llevar? ¿Cómo tenemos que hacer desde una compañía de renting? Si es renting, efectivamente, este año no te ha caído ninguna multa porque no lo están controlando y para el año que viene, si haces lo que han dicho, no vais a tener problemas, solo que los clientes deben tener muy claro que deben declarar que el vehículo es de renting. Pero bueno, en principio no debería haber problema con el renting, porque se asume que el renting son vehículos de gente de allí. Y si lo que hace es renting para empresas de alquiler, la empresa de alquiler tiene que dar el listado de esas matrículas, porque si no, la multa te la cascan a ti. A ver, no sé si las has entendido más o menos, pero el tema va hay 2 cosas, particulares. O empresas. Claro, a particulares van a tener que, bueno, eso aparecerá, pero el particular tendrá que decir al Consell, oiga, este vehículo es ahora mío, está matriculado donde sea, porque yo no puedo cambiar la domiciliación. Y 2, a empresa.
La empresa tendrá también que hacer lo mismo. Es decir, esta matrícula es de un vehículo de renting a nombre de Quinto, pero que sepa que lo estoy utilizando yo y, por tanto, está autorizado a estar en la isla. O sea, que no debería haber ningún problema. Entonces, Si es un rentacar, el rentacar necesitará para esos vehículos tener cupo. Cristóbal, y tenemos otra pregunta por aquí, ya la Antonio. última, que vamos justos de tiempo, por favor. dale, dale. Buenas tardes, Juan Antonio Jiménez, APECA, por ejemplo. Sí. Nada, Cristóbal, yo de verdad que te compro tu teoría de que tenemos que hacer mucha pedagogía en el rentacar. Yo creo que todos los que tenemos algún puesto de responsabilidad o no, pero dentro de nuestra parte de influencia debemos de seguir trabajando en esa pedagogía para que nos entiendan. Pero bueno, nosotros que estamos en islas también, en Canarias, y que las has nombrado en varias ocasiones, ya esto viene de atrás, esto no es nuevo. Y yo creo que el populismo, creo que en alguna ocasión también lo he comentado, el populismo solo puede combatirse con más populismo. En Canarias en su día tuvimos un asunto muy similar y en nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue salir en prensa y decir, oiga, señores, que los políticos van a encarecer el transporte de la gente de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos entre islas y alquilamos coches también para ir a trabajar. Así que yo sé que es muy populista, pero la realidad es que tiene un efecto importante también sobre la población. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí en el tintero, y son alternativas también de trabajo. Yo sé que siempre hay que ir con la teoría y la realidad y explicar, pero el populismo al final funciona, ¿no? Y sobre todo es impactante. Y eso te da el cancha para que te atiendan los medios y, bueno, y luego puedas explicar todas las bondades de nuestro sector. Hay un lema, y con esto acabo de verdad, que no me eche la bronca la presentadora. ¿Me dejas 30 segundos solo? Sí, lo que no, quieras. al hilo que lo decías, hay gente que insiste mucho en lo del dato mata el relato. Eso es mentira. Sí que hay que apoyar todo en unos datos rigurosos, porque al final sí que es cierto que como empresarios que están criticando el populismo, pues se nos puede atacar muy fácilmente si vamos con datos falsos. O sea, hay que tener el dato y ahí el 10% de la flota, incluso menos, hay que defenderlo. Pero por supuesto hay que ir a argumentos que sean simples y que se entiendan fácilmente. De ahí algo que todo el mundo entiende en Baleares, porque lo sufre, es el tema del transporte público. Es que, de verdad, o sea, la gente en Baleares no es que le encante el coche mucho más de lo que le puede encantar a gente que esté en península. O sea, si es la ratio más alta de España de vehículo por hogar, es por una razón, y es que no tienen más remedio. Y en general, aunque hay gente que tú le haces encuestas y te responden que es que les encanta el coche y no van a dejar el coche hasta que se mueran, pero hay muchísima gente que el coche lo tiene porque no tiene más remedio. Y a esos les pones a disposición un sistema de transporte público que les sirva para ir al trabajo y para ir a donde le haga falta, y sin ningún problema van a utilizar, y va a bajar el número de usuarios del vehículo particular. Y efectivamente es que hay que ir a argumentos simples que la gente entienda y que sean fácilmente comprensibles. Pero eso hay que contarlo. O sea, si es que lo primero que hay que hacer es que hay que salir y contarlo. Oye, yo creo que nos estamos yendo un poco de tiempo. A mí me gustaría cerrar un poco porque no solo por tener la razón nos la van a dar, y el problema es que no nos la están dando y nos está costando luchar, y no poco, y tenerlo judicializado e intervenido por la CNMC, que también lo ha hecho, y a ver si tenemos suerte y aparece alguna sentencia de estas que estamos a la espera, o bien de Formentera o bien de Ibiza, y nos da la razón, porque creo que esto sí que podría cambiar bastante el panorama, ¿no? Y no sé, yo creo que con esto lo dejamos, ¿sí? Sí. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso.